No sé si ese lugar era un hotel o una trampa, pero desde aquella noche, cada vez que huelo desinfectante, me tiemblan las piernas. Trabajo en la zona de Revolución, en Guadalajara. Llevo años en esto. Y aunque uno se acostumbra a ciertas cosas, a los clientes raros, a las propuestas absurdas, a los hoteles baratos con colchones duros, nunca te acostumbras al miedo verdadero, al que entra sin avisar y te obliga a tragar seco sin mover un músculo. Esa noche era jueves, movimiento flojo. La mayoría de los carros que pasaban ni bajaban o lo hacían solo para preguntar precios e irse, hasta que vi llegar un carro oscuro, elegante. El tipo bajó el vidrio. Era un hombre bien vestido, de unos 45, educado, voz suave. Me dijo que buscaba algo tranquilo, que no quería ir a los hoteles de siempre. Dijo que conocía un lugar nuevo, recién remodelado, muy discreto. Pagó por adelantado. Eso siempre llama la atención. Me subí. Durante el camino casi no habló. Solo me dijo que el lugar estaba cerca, pero no era muy conocido aún. A cada vuelta que dábamos, me parecía que nos alejábamos más da avenida. Cuando paramos, vi la fachada. Era discreta demais. Ni tenía letreiro visible. Solo una luz pálida encima de la puerta y un tapete rojo descolorido. Al entrar, me pegó en la cara el olor a desinfectante. No el común, no el que huele a limpio. Era más fuerte, químico, artificial y húmedo, como si hubieran fregado todo hacía minutos, pero sin ventanas abiertas. El pasillo era largo, angosto. Las paredes eran de un color crema apagado y la alfombra tenía manchas oscuras que no quise mirar mucho. Las luces del techo parpadeaban leve, con ese zumbido eléctrico que se mete en la cabeza. La recepcionista era una mujer joven, cabello recogido, uniforme sin logo. No me pidió identificación. No me preguntó nada. Solo miró al tipo, sacó una llave de detrás del mostrador y la dejó sobre el mármol. Cuando la tomé, me miró fijo. No fue una mirada normal, no era curiosidad. Era como si ya supiera algo. Subimos al segundo piso. El pasillo era idéntico al anterior. Largo, con las mismas luces débiles, el mismo olor ácido. Lo que me hizo frenar por un segundo fueron las puertas. Todas, sin excepción, estaban cerradas con cerrojos externos, de esos que se ponen por fuera, como si quisieran evitar que alguien salga. No se escuchaba nada. Ninguna TV, ningún ruido de agua, ni siquiera un ventilador. Solo el zumbido de las luces. El cliente abrió la puerta y entró primero. Cerró detrás de él y echó el seguro. No encendió la luz principal, solo la del baño, una luz azulada que apenas iluminaba la habitación. La cama estaba hecha con sábanas grises. En la esquina, una silla metálica. No había decoración, ni cuadros, ni cortinas, ni teléfono. Intenté mantenerme profesional, respiré hondo, me quité la chaqueta, pero algo en mi cuerpo ya estaba tenso. Él no tocó el dinero, no se desnudó. Se sentó en la silla, me miró fijo por varios segundos y luego preguntó: ¿alguien sabe que estás aquí? Respondí con una risa nerviosa. Sí, claro, una amiga tiene mi ubicación. Era mentira, pero lo dije firme. Él asintió lento. Luego preguntó: ¿y si no volvieras, alguien vendría a buscarte? Me congelé. No supe qué responder. Y entonces sacó una cámara, pequeña, de esas que caben en la palma. No encendió nada, no prendió luz roja ni pantalla. Solo la levantó, me apuntó y me observó, como si estuviera midiendo mi reacción. No era excitación, era análisis. Ahí supe que algo no estaba bien, nada estaba bien. Le dije con tono ligero que había olvidado los preservativos en la recepción, que bajaría un momento por ellos, que no tardaba. Fingí total naturalidad. Él me miró. Su expresión no cambió.
y después de unos segundos se hizo a un lado. «Está bien, pero no tardes», dijo. Salí con pasos lentos, pero al llegar al pasillo mis pies se aceleraron. No corrí, pero caminé tan rápido como pude sin parecer desesperada. El pasillo seguía igual, solo que más silencioso. Ya ni el zumbido de las luces parecía estar. Cuando llegué a la planta baja, no había nadie en recepción. La silla estaba vacía, la llave seguía sobre el mármol y la puerta principal entreabierta. No pensé, crucé esa puerta como si el suelo quemara. Afuera, la calle estaba casi desierta. Una luz de poste titilaba y a lo lejos vi las luces rojas de un taxi. Lo detuve con la mano temblando. Subí. No dije ni a dónde ir. Solo le pedí que me llevara de vuelta a Revolución. Solo respiré normal cuando vi la avenida con sus luces, sus tiendas cerradas, su bullicio lejano. No miré atrás y nunca supe si alguien más salió de ese lugar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama de mi cuarto rentado, con la ventana abierta, escuchando los ruidos de la calle como si fueran música. Cada claxon, cada motocicleta, cada voz ebria que pasaba por la banqueta, todo eso me hacía sentir viva. Porque si algo entendí esa noche es que pude no haber salido. Pasé los siguientes días temblando por dentro. Me cambié de punto. Dejé de aceptar clientes que ofrecieran lugares nuevos o que pagaran por adelantado. Me volví paranoica con las puertas, con las cámaras, con los hoteles demasiado limpios. Pero lo peor fue el olor. Ese maldito olor a desinfectante fuerte y húmedo. Una semana después fui a acompañar a una amiga a una consulta en una clínica del seguro. Al entrar, el olor era casi idéntico. No era el mismo producto, pero era suficiente para revolverme el estómago. Tuve que salir, respirar en la banqueta, aguantar las náuseas, y eso no fue lo único. Una madrugada, cerca de las 3, estaba regresando en taxi después de un servicio. Íbamos por una calle secundaria y al pasar por una esquina mal iluminada, lo vi. Ese lugar, el hotel, pero ya no tenía ninguna luz encendida, sin letrero, sin tapete rojo, solo la puerta principal cerrada y el mismo edificio silencioso. Le pedí al taxista que acelerara, que no se detuviera ahí, que no había nada. Pasaron meses. Una parte de mí quería regresar, tocar la puerta, mirar por la rendija, saber qué era realmente ese lugar. ¿Un hotel clandestino? ¿Una casa adaptada para otra cosa? ¿Un punto de trata? ¿O solo un lugar abandonado donde alguien jugaba con los miedos de otras personas? Pero no regresé, no lo investigué, no lo denuncié, no hablé con nadie porque, ¿qué iba a decir? Fui con un cliente y me dio miedo porque las puertas estaban cerradas por fuera. El tipo me preguntó si alguien me buscaría. Sacó una cámara pero no grabó. Eso no es una denuncia. Es un mal presentimiento y en mi trabajo los malos presentimientos no llenan formularios. Solo se callan. Solo se sobreviven. Hasta hoy no sé si fui la única que entró y salió. No sé si esa mujer en recepción volvió a aparecer. No sé si había alguien más detrás de las puertas selladas. Y eso es lo que más me duele, porque yo logré salir, pero hay días, muchos, en los que siento que hay otras que no. Hay noches en las que sueño con ese pasillo. Siempre lo mismo. Camino descalza sobre la alfombra húmeda. Las luces parpadean, las puertas están cerradas y una por una empiezan a golpear desde dentro. No gritan, no piden ayuda, solo golpean, rítmico, constante, como si esperaran que alguien, yo, las abra. Me despierto empapada en sudor y el olor, el maldito olor a desinfectante todavía está ahí, pegado en mi garganta. Desde esa noche no uso más hoteles. Trabajo solo en lugares que puedo ver desde la calle, con puertas de vidrio, con cámaras visibles, con recepcionistas que pregunten al menos un nombre. Y aún así,
Cada vez que veo una puerta cerrada con cerrojo por fuera, algo en mí se encoge, porque aunque escapé de ese lugar, hay una parte de mí que nunca dejó ese pasillo. Una parte que se quedó atrás, frente a esas puertas, escuchando los golpes, esperando que alguien, cualquiera, las abra. Relato enviado por Verónica desde Guadalajara para el canal. Porque hay lugares que se ven normales hasta que te das cuenta de que fueron hechos para que no salgas nunca. No era la primera vez que cruzaba el lago de noche, pero esa fue la única vez que sentí que alguien o algo me estaba esperando del otro lado. Yo me llamo Sofía, tengo 30 años y desde hace casi 10 trabajo en Pátzcuaro, sobre todo en fechas de turismo, cuando llegan extranjeros o capitalinos buscando compañía discreta para conocer lo auténtico. Día de Muertos siempre ha sido una de esas temporadas. Es cuando los hoteles se llenan, los bares se ponen pesados y el lago se cubre de velas y neblina. Esa noche todavía me cuesta contar. El 2 de noviembre, al anochecer, yo ya estaba cansada. Había tenido 2 citas desde la tarde y pensaba regresar a mi cuarto a dormir. Pero cuando pasé cerca del embarcadero, un hombre se me acercó. Era alto, delgado, vestido con traje claro. No parecía local, tampoco turista. Me dijo que quería llevarme a Janitzio, que tenía una casa reservada allá. Su voz era baja, muy pausada. Me ofreció el doble de lo que acostumbro cobrar, sin regatear, y acepté. Cuando subimos a la lancha particular que ya lo esperaba, me envolvió el olor del copal que flotaba desde los altares del muelle. La madera estaba húmeda y se pegaba a la piel. Al fondo, entre la neblina, se veía el reflejo de las fogatas bailando sobre el agua. No se escuchaban motores, solo el murmullo lejano de tambores y violines. Una música vieja, como si viniera de otro tiempo. El barquero no habló, solo nos miró de reojo, con una cara extraña, y nos llevó. El hombre se sentó frente a mí, sin tocarme. Me observaba. Eso fue lo que me incomodó. No me miraba con deseo, sino con algo más, como reconocimiento, como si ya me hubiera visto antes. «¿Usted ya ha ido a la isla de noche?», me preguntó sin mirarme directamente. Yo dije que no. Él sonrió, apenas. «Hay lugares donde la muerte no duerme nunca», dijo. Después de eso, guardamos silencio. Solo el agua golpeando despacio el costado de la lancha. Las farolas colgadas del borde parpadeaban entre la bruma. Al llegar, no había nadie. La isla estaba viva, sí, con velas por todas partes, pero no cruzamos por la zona turística. El barquero nos dejó en un muellecito más escondido, sin alumbrado. Caminamos por callejones empedrados, entre altares caseros y puertas entreabiertas. Cada paso olía más fuerte a flores de cempasúchil y pan de muerto. También a humedad, a tierra. Y no me preguntes por qué, pero yo no me sentía en peligro. Sentía otra cosa, algo como respeto, como si estuviera pisando un lugar donde no debía hablar muy alto. Llegamos a una casa de adobe, vieja. No había luz eléctrica, solo un resplandor cálido que se filtraba por la rendija de la puerta. Dentro no había cama, ni cocina, ni nada. Solo un enorme altar al fondo, con fotos antiguas, platos vacíos y decenas de velas encendidas. El aire era espeso y las paredes parecían respirar. Él me indicó una silla de madera frente al altar. «Siéntate aquí y quédate en silencio para que ellos te vean». No pregunté quiénes eran ellos. Tampoco cuestioné nada. Solo me senté. El calor de las velas me dio sueño por un momento, pero entonces sentí una brisa helada pasar por mi nuca y las llamas comenzaron a temblar, como si alguien hubiera abierto una puerta, pero no había ventanas, no había viento,
Cerré los ojos por un instante, solo uno. Cuando los abrí, él ya no estaba. Me paré de golpe. Grité su nombre, aunque nunca me lo dijo. La casa estaba vacía. Salí a la calle, caminé en círculos, toqué puertas. Nadie. Todo seguía iluminado por las velas de otros altares, pero no había voces, ni risas, ni pasos. Era como si la isla entera se hubiera congelado. Regresé al muelle. El mismo barquero estaba ahí, de pie, fumando. Me miró con cejas fruncidas. ¿De dónde vienes? De la casa que está subiendo por la capilla, la de adobe, dije, sin aliento. Vine con un señor. Él soltó el cigarro. Tú llegaste sola. Nadie cruzó contigo. Me quedé ahí, parada frente al barquero, sin saber qué decirle. Yo lo vi, insistí. Él pagó por el viaje, venía conmigo. El hombre solo negó con la cabeza y escupió al suelo. Yo no vi a nadie más, morra. Le pregunté si podía llevarme de regreso. Me miró como si le diera lástima. Sube. El lago estaba más espeso que antes. El aire tenía ese frío que se mete en los huesos, pero no era por el clima. Era otro tipo de frío, como si algo invisible me rozara cada tanto. No hablamos durante el camino de regreso, pero en un momento, cuando pasamos cerca de una lancha con velas flotantes, el barquero soltó. A veces se aparecen los que ya no tienen a quien visitar. Yo no respondí. En la orilla, ya en tierra firme, le di las gracias. Él solo me miró y dijo, ojalá no lo hayas visto de frente, y se fue. Caminé de regreso a mi cuarto en silencio. La ciudad seguía en fiesta, pero yo me sentía como si viniera de otro mundo. Me quité la ropa y noté que todavía olía a copal, a fuerte, a dulce. Me metí a bañar, pero el olor seguía ahí. Y había cera en la parte interna de mis muslos, como si las velas del altar hubieran estado muy cerca. Pensé que había sido una pesadilla, una alucinación. Tal vez el cansancio, el pan de muerto en ayunas, no sé, pero la cosa no terminó ahí. Pasaron los días y cada vez que caminaba cerca del embarcadero, sentía que alguien me miraba desde el agua. Una noche, juro que vi una sombra parada justo en el muellecito donde habíamos bajado, alta, inmóvil. No volvía a acercarme. Una madrugada, ya de regreso en el centro, me despertó un murmullo. Al principio pensé que era un vecino, pero el sonido era como un canto, bajito, repetitivo. Me acerqué a la ventana, abrí la cortina, no había nadie, pero el aire estaba lleno de copal. Y luego está esto. A veces, cuando cierro los ojos, escucho su voz, bajita, grave. Me llama por mi nombre, como si estuviera muy cerca de mí. Una noche soñé que regresaba a esa casa, que me sentaba de nuevo frente al altar, pero esta vez, detrás de las velas, había siluetas, no rostros, solo figuras oscuras, de pie, respirando lento, y una de ellas tenía su mismo traje claro. Lo más raro pasó hace poco. Una amiga que también trabaja conmigo me regaló una veladora, de esas que venden en el mercado con la imagen de San Pascualito. Me dijo que servía para proteger en fechas pesadas. No le conté nada, pero la prendí. Y en la llama, por un segundo, juraría que vi su sonrisa. No me asusté. Solo entendí que tal vez no era un cliente, ni un loco, ni un fantasma. Tal vez era alguien que necesitaba ser visto o recordado. Y yo estuve ahí, en silencio, frente al altar, como él me pidió. Ahora cada año, cuando llega el Día de Muertos, no salgo a trabajar, me quedo en casa, prendo una vela blanca. No pongo altar, no rezo, no llamo a nadie, solo dejo que la llama se quede encendida y escucho. Porque a veces, solo a veces, vuelvo a oír su voz y la vela nunca se apaga. No hay silencio más incómodo que el de una vecina que te sonríe, sin dejar de juzgarte con los ojos. Yo me llamo Julieta y durante casi toda mi vida adulta he trabajado por mi cuenta.
sin jefes, sin reglas de nadie más. Hago lo que hago con discreción, sin meterme con nadie. Por eso cuando me mudé a Mérida el año pasado, lo hice buscando justamente eso, tranquilidad. Encontré un cuarto en una pensión familiar en el centro histórico, esas casas viejas con techos altos, corredores largos y patios húmedos con olor a bugambilia seca. La dueña, doña Alma, me pareció amable al principio. Me dijo que el cuarto estaba libre porque la inquilina anterior se había ido de repente. La renta era justa y el lugar, aunque viejo, estaba limpio. Solo mujeres vivían ahí, casi todas mayores, viudas o señoras solas que salían poco. Desde el primer día sentí que me observaban demasiado, no con curiosidad, con juicio, como si desde el primer saludo ya hubieran decidido lo que yo era. ¿Y tú de qué trabajas, mija?, preguntó una. Trabajo en eventos privados, como anfitriona, respondí sin titubear. Sonrió. Pero los ojos, no. A los 2 días, doña Ernestina, que vivía frente a mi cuarto, me preguntó cuánto pagaba de renta. No era por chisme, era por comparación. Porque ella, como descubrí después, era la que se encargaba de mantener el orden en la pensión. Era su territorio moral. Yo no vestía nada llamativo, pero una noche volví con un perfume caro que me había regalado un cliente. Al pasar por el pasillo, escuché el susurro, a saber de dónde saca pa' esos lujos. Después de eso, comenzaron los detalles. Una mañana encontré sal gruesa en el marco de mi puerta. Un pequeño montoncito, justo en la esquina inferior. Lo barrí sin pensar mucho, pero a la semana siguiente mi ropa interior, que dejaba secando en mi tendedero privado, apareció mojada. Apestaba a limón, pimiento y una cosa como vinagre. Pregunté a la señora de la limpieza si había habido fuga de agua. Me dijo que no, que seguro fue el aire o alguien que no me quiere mucho. Lo dijo medio riéndose, pero sin mirarme a los ojos. Después empezaron los dolores de cabeza, fuertes, como si me apretaran la nuca con un puño invisible. Al dormir soñaba siempre lo mismo. Unos ojos verdes que me veían fijo desde la ventana de mi cuarto y un silbido como de alguien imitando un pajarito, pero muy agudo, como una aguja entrando en el oído. Fui a la farmacia, tomé analgésicos, intenté cambiar de perfume, lavé todo con vinagre blanco. Nada cambiaba. Una noche, regresando de un evento, encontré la puerta de mi cuarto entreabierta. Yo siempre la cerraba con doble vuelta. Nadie más tenía llave. Adentro nada estaba robado, pero mi cama estaba revuelta, como si alguien se hubiera acostado allí. Sentí un frío seco en el pecho. Dormí con las luces prendidas esa noche, y las que siguieron. Hablé con doña Alma, la dueña. Le dije que estaba incómoda, que alguien estaba entrando. Ella me miró con esa cara de ya sabía que ibas a causar problemas y me dijo, aquí no nos metemos con nadie, Julieta, pero la envidia de las vecinas es brava. Si quieres paz, procura no dar de qué hablar. A los pocos días, doña Ernestina me dijo en el pasillo, el dinero rápido llama desgracias rápidas, niña. No respondí, pero desde ese día dejé de dormir tranquila. Sentía el aire del cuarto más pesado, como si algo invisible se quedara allí esperándome cada noche. Me bañaba y al salir el espejo estaba empañado, aunque no hubiera vapor. A veces encontraba mi ropa interior fuera de lugar. Una vez encontré uno de mis cabellos largos dentro del microondas. Pensé que me estaba volviendo loca. O peor, que me querían hacer creer eso. Pero lo peor aún no había llegado. No sabía qué era peor, que me estuvieran haciendo algo, o que todas fingieran que no pasaba nada. Después de otro episodio de insomnio y esa presión rara en el pecho que aparecía apenas entraba a mi cuarto, decidí limpiar a fondo, mover muebles, revisar esquinas, tirar todo lo viejo. Quería respirar. Fue cuando moví la cama que lo vi. Debajo, envuelto en una bolsa plástica sucia,
había un frasco pequeño de vidrio tapado con cera derretida. Dentro, tierra. Algo que parecía hilo enredado, un mechón de mi propio cabello. Yo lo reconocí por el tono rojizo. Y un pedazo de papel con algo escrito que no logré leer. Las letras estaban medio borradas, pero había manchas oscuras, como de sangre seca. Se me bajó la presión. Tuve que sentarme en el piso. No grité, no lloré. Solo me quedé ahí, mirando esa cosa como si al abrirla se me fuera a meter al cuerpo. Lo tiré a la basura esa misma noche, pero no me fui a dormir. Me quedé despierta, con la espalda contra la pared, mirando la puerta. Sentía que alguien o algo me iba a tocar el hombro en cualquier momento. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fui a ver a una curandera que una clienta me había recomendado. Doña Tere se llamaba. Vivía cerca del mercado de San Benito. Le conté todo. Ella no se sorprendió. Solo me miró con esos ojos de gente que ha visto mucho. Eso fue un trabajo de envidia, me dijo. Y lo peor no es el frasco. Lo peor es que fue hecho por alguien que te ve todos los días. Me hizo una limpia con huevo. Al romperlo, había burbujas negras y una forma como de ojo. Sentí náuseas. Me dio unas hierbas, me dijo que rezara, que pusiera carbón en la entrada del cuarto, pero sobre todo, que me fuera de ahí cuanto antes. No tardé ni una semana. Empaqué todo en bolsas de basura. No avisé a nadie. Pagué el mes completo y dejé las llaves en el buzón. Mientras bajaba las escaleras, sentí las miradas de las vecinas clavadas en mi nuca, aunque ninguna saliera de su cuarto. El pasillo estaba vacío, pero no solo. Nunca más lo estaría. Me mudé a otro barrio más al norte. Un departamento más feo, más caro, pero solo mío. Sin pasillos compartidos, sin vecinas con ojos de cuchillo. Pasaron días sin que nada raro ocurriera. Dormía mejor. Comía mejor. Hasta me sentía tonta por haberme asustado tanto. Pero entonces una noche, mientras lavaba los platos con la ventana abierta, lo escuché. Un silbido, agudo, fino, como un hilo de vidrio cortando el aire. Me congelé, cerré la llave, apagué la luz, me acerqué lentamente a la ventana. Nadie. Pero desde esa noche lo oigo. No siempre, solo cuando hay viento o cuando me siento tranquila. No volví a encontrar sal en mi puerta, ni ropa mojada, ni frascos raros, pero el silbido, ese sí, como si alguien me recordara que por más lejos que te mudes, hay cosas que te siguen, que se te pegan al cuerpo o a la memoria, y aprendí algo, que no hay calle más peligrosa que la que se recorre bajo la mirada de una envidia que sonríe, y que la maldad no siempre grita, a veces silba. Nunca volví a caminar sola por Mixcoac, no desde aquella noche en que Mireya desapareció por unas horas y volvió distinta. No sé ni por dónde empezar. Esto no me pasó directamente a mí, pero lo viví tan de cerca que todavía me cuesta contarlo sin mirar atrás. Trabajo en la zona desde hace casi 5 años y esa madrugada yo estaba en la esquina de Avenida Revolución cuando vi a Mireya subirse a un coche negro, viejo, con vidrios empañados por la lluvia. No era raro que agarrara clientes sin avisar, pero esta vez me llamó la atención que antes de entrar ella volteó hacia mí y se encogió de hombros, como diciendo, ni idea qué onda, pero ya me voy. Los 2 hombres que la abordaron eran raros, bajitos, muy pálidos, con unas boinas raras y ropa como de película antigua. Pensé que eran extranjeros, pero no. Hablaban español con un acento que no supe identificar. La llamaron Señorita de la Noche, pero lo dijeron con una entonación que daba escalofríos, como si fueran actores de radionovela. Ella me contó después que le ofrecieron una cantidad absurda por acompañarlos a una fiesta privada. Y no en efectivo. Le dieron un saco de tela con monedas reales de plata.
Me las enseñó luego. No tenían año reciente. Algunas decían 1800 y pico. La llevaron caminando. Según ella, bajaron por una callecita y luego por un callejón que yo no conozco. Dice que mientras avanzaban, el aire se sentía más denso, húmedo, que olía a tierra mojada y flores secas. Me dijo que en cierto punto dejó de escuchar los pasos de los hombres, pero empezó a oír unas risitas metálicas, como si alguien estuviera escondido riéndose a través de campanitas. En el camino, las farolas se fueron apagando una a una, hasta que todo era oscuridad. Y sin embargo, ella sentía que había luz, pequeñas lucecitas verdes que flotaban como luciérnagas, pero que se movían en círculos perfectos. Dice que pensó en correr, pero algo la hacía seguir. Los hombres se detuvieron frente a un portón de madera muy antiguo que se abrió solo. Dentro había un patio que parecía mucho más grande que lo que cualquier callejón podría albergar. Mireya dice que había música. No música normal, sino como un ritmo de flautas y golpes suaves, repetitivos, como una fiesta tribal. La invitaron a bailar. Uno de los hombres le tomó la mano y ella lo siguió. No recuerda cuántas personas había ahí, ni si eran personas. Dice que cada vez que giraba, las luces cambiaban de color y el suelo se sentía suave, como si flotara. Ahí se corta todo. Despertó sola, recostada sobre piedras frías, bajo una reja oxidada. Estaba mojada, descalza, con el saco de monedas aún agarrado en la mano. Tenía marcas en los brazos, no como moretones, sino como si unas manos diminutas la hubieran apretado fuerte. Las marcas eran simétricas, como si muchos deditos pequeños se hubieran aferrado a su piel. Yo vi esas marcas. Yo olí ese saco, y hasta el día de hoy sigo sin saber cómo explicarlo. Lo primero que me dijo cuando regresó fue, no me acuerdo si bailé con ellos o si ellos bailaron dentro de mí. No supe qué contestar. Tenía la mirada fija, perdida, y las pupilas dilatadas, como si acabara de despertar de un susto. Temblaba, pero no era de frío. Mireya no parecía borracha ni drogada, solo vacía. La llevé a mi cuarto, le di ropa, agua caliente, me senté frente a ella y la obligué a contarme todo. Y ahí fue cuando vi el saco. Era de tela gruesa, como lino sucio, con un nudo complicado. Lo abrió frente a mí. Las monedas caían sobre la mesa con un sonido denso, metálico. No eran como las de ahora. Algunas tenían águilas, rostros con coronas, letras que no reconocía. Y todas, absolutamente todas, estaban cubiertas de un polvo verdoso que olía a humedad antigua, como si hubieran estado enterradas. Lo más extraño fue que, cuando estiró el brazo para me mostrar las marcas, sentí algo que no puedo explicar. No era miedo, era una especie de rechazo, como si mi cuerpo no quisiera acercarse a su piel. Las marcas eran reales, dedos diminutos, bien definidos, como si alguien con manos de niño la hubiera sujetado con fuerza, pero estaban en lugares que ningún niño podría alcanzar, y mucho menos en plena madrugada, en un callejón sin salida. Después de eso, Mireya cambió. Seguía trabajando, pero evitaba ciertas calles. Decía que si pasaba por Mixcoac después de medianoche, escuchaba risitas. No de niños, no. Risitas agudas, secas, que parecían venir de los postes, de las coladeras, de los árboles secos. Una vez me dijo que uno de ellos la seguía, no como sombra, sino como pensamiento, que se metía entre sus recuerdos y los modificaba, que a veces, cuando pestañeaba, veía de reojo un sombrero chiquito o una cara pálida reflejada en los vidrios de los coches. Algunas chicas dejaron de hablarle. Decían que a veces se quedaba viendo la nada durante minutos, que murmuraba cosas en voz baja, palabras antiguas que nadie entendía. Yo misma la vi una noche mover los labios sin sonido, como si repitiera un rezo viejo,
con los ojos cerrados y una moneda en la mano. Intentamos deshacernos del saco, lo tiramos a una alcantarilla. Volvió al día siguiente, lo metimos en una bolsa y lo dejamos en una iglesia. 3 días después apareció debajo de la cama. Ni siquiera estaba sucio, solo olía más fuerte, a cempasúchil podrido. No sé si ella está loca, no sé si yo también estoy empezando a estarlo, pero una noche, esto lo juro, estaba fumando sola en la esquina de Bajío con calle 9 y escuché las risitas. No venían de la calle, venían de dentro de mí, como si algo recordara por mí. Desde entonces, cuando recojo una moneda en la calle, la huelo primero, por si acaso. Y cuando alguien me pregunta si creo en los duendes, no sé qué contestar. Solo sé que hay cosas que no deberían seguirnos a casa y que algunas sí lo hacen.